Sin duda hay libros que siempre llamarán la atención, ¿no? Por su nivel de previsión, cómo enfocaron el tema, cómo abordaron las cosas. Y uno de esos libritos es Rebelión en la Granja. Y de Rebelión en la Granja no me interesa referirme en este momento al libro completo, sino solo un pequeño momento en que se dice una frase muy famosa que se repite mucho por su nivel de veracidad. Todos somos iguales, pero unos somos más iguales que otros. Y es que el nivel de cinismo de la expresión corresponde realmente con el nivel de cinismo de la sociedad. Y a veces cuando no vemos la realidad, pues nos deja sencillamente frío. Vamos a ver estas escenas de momentos recientes de la política y entenderemos a qué me estoy refiriendo. Aquí tenemos a Michael Flynn. Sencillamente se supone que era un hombre con mucho brillo, con muchas posibilidades, etcétera, etcétera. Bueno, completamente defenestrado a pocos días de ocupar su cargo al lado de Donald Trump por haber tenido relaciones con Rusia o con el embajador ruso en una reunión, etcétera, etcétera, etcétera. Algo que si uno lo mira en cualquier perspectiva que sea, casi que da risa. Después hemos visto repetirse esta misma mecánica de las más diversas formas con otras personas que han sido igualmente atacadas, igualmente focalizadas. Es decir, esto llama la atención porque sencillamente no ha sido lo usual normalmente. Es decir, funcionarios de un país y de otro tienen que cambiar de forma más o menos informal para más o menos ir cuadrando la caja, ir tanteando el ambiente. Y eso más o menos se considera práctica natural en cualquier política. Es decir, realmente más que censurable es en cierta medida deseable ese tipo de relaciones semi-informales, ¿no? Siempre que por supuesto no incluya traición o cosas por el estilo del país. Pero son métodos usados normalmente, es decir, nadie puede estar en contra de ese tipo de cosas. Pero a lo que vamos, en este caso Michael Flynn y muchos más han sido defenestrados, semidefenestrados, marginados, etcétera, etcétera, por poco más o menos que pasarle por el lado a un funcionario ruso. Sin embargo, vemos situaciones completamente contrastantes que nos hacen recordar precisamente esa frase del libro, todos somos iguales, pero unos somos más iguales que otros. Aquí tenemos este viaje histórico de Nixon a China donde se encuentra con Mao Zedong. Este es un viaje realmente histórico, no cabe ninguna duda. 1972年，美国总统尼克松来到北京访问，毛泽东自信地说：“我们的手握在一起，可以改变世界。”的确，在他们握手的一瞬间，一个世界上经济实力最强的国家和一个世界上人口最多的国家结束了20多年的对峙，共同宣告了一个新的世界格局的开始。临别时，尼克松将一个白宫专用的高脚杯。 No importa si está hablando en chino, es decir, todos entendemos lo que estamos pasando, aunque está en chino el diálogo. Las caras lo dicen todo. De paso debo decir, bueno, que Henry Kissinger, poco más o menos, parece haber sido el artífice de todos estos mítines, todas estas reuniones, y participó activamente en todas estas visitas. Podríamos agregar también que, bueno, Henry Kissinger, que era su secretario de Estado en aquel momento, bueno, pues cuando vino el caso Watergate no fue tocado ni con el pétalo de una rosa en todo este procesamiento contra Nixon. Es decir, esto es algo que, bueno, no necesariamente tiene por qué llamar la atención, pero lo pongo en contexto para que se entienda que una persona de la cercanía de Henry Kissinger, en este caso a Nixon, pues no tuvo ningún problema en el caso Watergate. Es decir, Nixon sencillamente renunció, ahí se acabó la historia y bueno, todos felices y comiendo perdices. Bueno, y ahora veamos esta visita muy, 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 muy reciente, hace solo unos días, de Kissinger a Putin.
Bueno, indiscutiblemente cordial, amistosa, se ve una entrevista abierta, ¿no? Completamente. Algo que, bueno, incluso yo diría que en cierta medida deseable, ¿no? Así que alguien esté intentando limar asperezas, etcétera, etcétera, entre los dos países. Y aquí esta visita de Kissinger a Trump. Esta es del 24 del mes pasado. O está fechada como que fue subida el 24 del mes pasado. Así era una visita reciente, pero no tan reciente como la que se hizo a Putin. En fin, vemos a un Henry Kissinger y además lo hemos visto en más de una ocasión moviéndose con toda facilidad entre los dos presidentes, incluso desde que Trump era candidato. Sin duda ninguna ha tenido un papel, a pesar de su edad, relevante. Va de un lado al otro, del otro al otro. Y bueno, aquí lo importante no es, yo incluso hasta considero positivo muchas de estas cosas. Es decir, repito, yo más bien considero positivo que haya personas de influencia moviéndose entre varios jefes de Estado con vistas, bueno, a contribuir con su experiencia, su esfuerzo, etcétera, etcétera, a mejorar las relaciones. Es decir, hasta ahí yo no veo nada extraño. No quiere decir que lo aplauda o que lo critique, sencillamente esto es completamente neutral. Es decir, no sé lo que está pasando detrás, no sé qué beneficio pueda traer esto, pero sin duda gente moviéndose de un lado hacia el otro, intentando arreglar problemas, limar asperezas, bueno, de una forma u otra siempre nos viene bien. El problema, y por lo que traigo a colación estas situaciones, es porque hay una marcada diferencia entre el estatus de Kissinger y el estatus de cualquier otro de los funcionarios. Es decir, cualquiera de funcionario americano de esto que pase o haya pasado por el lado, excepción prácticamente Rex Tillerson, que al fin y al cabo fue aprobado pero con resistencia, pero que haya pasado por el lado de Putin o algo de eso, ya es literalmente defenestrado. Y vuelvo a repetir, no es que sean defenestrados por haber contactado con Putin, son defenestrados por haber tenido relaciones hasta con el embajador ruso en propio suelo norteamericano. Entonces lo que sí llama la atención sencillamente es este doble rasero, este doble tratamiento. Y por eso comenzamos recordando esa frase de Rebelión en la Granja: todos somos iguales, pero algunos somos más iguales que otros. Y es la hora de preguntarnos, bueno, ¿qué tiene Henry Kissinger que lo hace inmune a cualquier crítica? Es decir, es como si tuviera un pararrayo encima y nada lo pudiese tocar. Es decir, escándalos van y escándalos vienen, que si relaciones con Rusia, que si Trump acá, que si Trump allá, que si con Putin, que si no sé qué. Bien, todo eso ha llenado nuestra prensa por tiempo indefinido. Ya estamos aburridos de ver todos estos alegatos y todas estas cosas. Sin embargo, de pronto vemos que hay un personaje muy puntual, Henry Kissinger, con una trayectoria enorme dentro del gobierno americano, moviéndose con la más absoluta soltura entre los dos bandos sin que nadie se cuestione por qué se está moviendo, es decir, esto no sale a la luz pública, sencillamente Henry Kissinger se mueve entre los dos lados sin el menor problema, ningún congresista lo llama, nadie lo llama, es decir, la prensa como si estos viajes prácticamente no existieran. Es decir, para esto sí hay invisibilidad y hay tolerancia. Sin embargo, basta que un Flynn hubiera pasado por cerca del embajador o hubiera tenido una pequeña conversación con un embajador para que se estremeciera el territorio. Y igual con otros funcionarios o personas que Donald Trump hubiese querido nombrar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, la pregunta se cae por su peso. ¿Por qué Kissinger tiene una soltura que nadie más tiene en estas condiciones? ¿Qué es lo que hace que Kissinger sí y los demás no? Explíqueme, porque yo realmente no puedo entender. What we want to do is we want to see the killing
the horrible killing in Syria stop as soon as possible, and everybody's working toward that end. But it's an honor to have Henry Kissinger with us. He's been a friend of mine for a long time. And thank you very much for being here. Appreciate it. Why did you fire Director Comey? Why did you fire Director Comey? Because he wasn't doing a good job, very simply. He was not doing a good job. Did it affect the meeting of the Russian president? Excuse me? Did it affect the meeting of the Not at all. Es decir, cosas de nuestro mundo. Yo vuelvo a repetirle, con independencia que tengo mis opiniones y mis criterios bien claros alrededor de esto, no quiero emitir juicios propios en este caso. Es decir, sencillamente ustedes observen la realidad. Miren que por mucho menos que eso, hay mucha gente a la que se le ha perdido la cabeza. En este país, sin embargo, Henry Kissinger se mueve con la más absoluta libertad. Con la más absoluta libertad entre los dos territorios sin que medie cuestionamiento alguno por parte de ningún miembro del gobierno norteamericano. No importa si sea un juez, si sea un fiscal, si sea un congresista, es decir, nadie se mete. Es decir, sencillamente hay que entender que Henry Kissinger pertenece a algún grupo, a alguna casta, a alguna cosa que le permite moverse de esta forma sin ser cuestionado por nadie. Bueno, y aquí la única explicación razonable es esta militancia de Kissinger en el grupo Bilderberg. Entonces vamos a ver esta protesta contra una reunión de ese grupo el año pasado, es decir, el 2016. En fin, como vemos, todos somos iguales, pero unos somos más iguales que otros. Sin duda, la pertenencia a estos centros de poder da jerarquías especiales por encima de los gobiernos. De una forma o de otra, no existe otra explicación que no sea precisamente esta militancia la que le permite a Kissinger moverse con absoluta soltura entre los dos bandos sin tener el menor problema, el menor cuestionamiento, mientras que a todos los demás se les prohíbe ese tipo de actividad. Debemos recordar que Kissinger prácticamente es el último sobreviviente. Murió ya Brezhnev Brzezinski, que era el Kissinger de la izquierda, y murió Rockefeller, que era el artífice el artífice visible por lo menos, de todos estos grupos de poder internacional. Así que bueno, en otros capítulos seguiremos tratando temas similares. Por ahora ya me despido.